Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a darle continuidad al tema que iniciamos aquí en Ángulos a propósito del Día Mundial de la No Violencia en contra de las Mujeres, que el lunes estuvimos aquí de visita a la fiscal con la parte, digamos, oficial, la fiscal de Derechos Humanos aquí en el Estado, pero el día de hoy vamos a abordar desde el punto de vista de los activistas cómo se está abordando este tema de la violencia o las violencias en contra de las mujeres y también en contra de quienes viven una identidad sexual distinta que sería la de los transexuales. Para hablar acerca de este asunto, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Guadalupe Ramos Ponce, la maestra Guadalupe Ramos, que tiene una larga trayectoria en el activismo y que forma parte de CLADEM. Bienvenida, Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Y está con nosotros también Jessica Durán, mujer transexual, que ha venido a visibilizar este tema de la violencia, las violencias a las que se enfrentan todos los días los transexuales. Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Muchas gracias, Jessica. Y está con nosotros también la regidora de Tlaquepaque, Mari de la Torre, que hasta el día de hoy pertenecía a Movimiento Ciudadano, pero nos platicará un poquito más adelante acerca de por qué deja esta fracción edilicia, y ella forma parte de la Comisión de Equidad de Género en Tlaquepaque, así que también viene muy bien para con el tema. Bienvenida, regidora. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Pues, Guadalupe, empezar con usted, preguntarle sobre estas cifras oficiales que dio a conocer la Fiscalía en el marco del Día de la No Violencia en contra de las Mujeres, en el sentido de que solamente hay 11 casos en Jalisco tipificados como feminicidio, 6 ya se han turnado a un juez y solamente ha habido una sentencia por este delito. Lo que nos decía la fiscal es que no se puede tipificar como feminicidio cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres o cualquier muerte de una mujer, sino que tiene que cumplir con cierto protocolo específico y que además tiene que ser un delito cometido desde diciembre del 2012 a la fecha. ¿Cómo ve este diagnóstico que se Sí, mira, yo creo que hay una ineficiencia en la forma en que han desde el principio investigado los casos de feminicidio en el Estado, ineficiencia en cómo han entraron en vigencia los protocolos de investigación, que lo único que tienen con perspectiva de género es el nombre, porque así se llaman, protocolos de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, y tiene ese nombre porque la sentencia de Campo Algodonero en su numeral 18 establece como obligatoriedad la existencia de protocolos de investigación de feminicidio con perspectiva de género. Entonces lo hicieron en el Estado. Primero, estos protocolos entraron en vigencia un mes después de que entró el tipo penal, que fue el año pasado exactamente en el 2002 en septiembre, y en noviembre comienza los protocolos. Sin embargo, a partir de que entra en vigencia el tipo penal de feminicidio, todos los casos de asesinatos de mujeres tienen que investigarse bajo esa mirada, primero ver si son feminicidios y descartar si es feminicidio, y si no lo es, pues tendrán que consignar de otra manera, como homicidio, como parricidio o cualquiera de las otras figuras que señala el propio Código Penal. De acuerdo a las estadísticas que nosotras tenemos, en lo que va de este año, durante todo el 2013, han sido asesinadas 122 mujeres hasta el día de hoy. 122 mujeres. Efectivamente, desde que entra en vigencia el tipo penal a la fecha, solamente 12 casos han sido consignados o han sido investigados como feminicidio, y solamente 8 casos han sido consignados ante un juez como feminicidio. Y de todos estos solamente hay una sentencia por feminicidio. Nosotras tenemos que por lo menos el 80% de todos estos casos, de los 122 casos de los que te estoy hablando, por lo menos el 80% sí son feminicidios. Y sí son feminicidios porque encuadra perfectamente la conducta criminal con alguno de los elementos que establece el tipo penal, ¿sí? Que puede ser que hubiese existido algún tipo de relación de pareja, de matrimonio, concubinato o de hecho. Así es tan amplio ese elemento, que una relación de hecho, incluso fíjate, en el Código Penal ya se establecía desde entonces la sociedad de convivencia. Se habla, se señala ahí, o la posibilidad de la sociedad de convivencia. Si existió algún tipo de relación de esa naturaleza y el victimario es quien priva de la vida y tenía esta relación, es un feminicidio. Si otro de los elementos que establece el tipo penal es si quien priva de la vida a estas mujeres tenía una relación de jerarquía con ellas, era su jefe, era su profesor, es decir, algún tipo de jerarquía que tenía, de relación jerárquica
también es otro elemento a considerar. Hay otro que es incluso mucho más amplio y que en ese encuadran muchos de los casos, es cuando el cuerpo de la mujer es expuesto en vía pública, que nosotros encontramos muchos, el de ayer, mira, los dos últimos casos, el de antier y el de ayer. El de antier es el que es asesinado es una mujer que es asesinada por su esposo, precisamente cuando ella ya había decidido terminar esa relación. Tenía algunos meses, ella estaba viviendo en casa de su mamá, cuando él va a casa de su mamá, ahí en su recámara va y la ahorca, la asfixia. Ese es un feminicidio, ni siquiera hay que buscarle con el protocolo, o sea, el propio tipo penal ya te dice, pues era el esposo, ¿no? O sea, el primer elemento ahí está, es un feminicidio. El caso de ayer es una mujer que aparece muerta, tirada en un espacio público, expuesto su cuerpo, también lo señala el tipo penal, ese es un feminicidio. Entonces ni siquiera hay que buscarle mucho, porque precisamente por eso tratamos, cuando buscamos la figura penal, que fuera un tipo penal autónomo, objetivo y con elementos de fácil acreditación, ¿sí? Precisamente para que no existieran este tipo de confusiones y de situaciones en donde trataran de invisibilizar los casos. Hay otros más elementos, son 11 en total. Por ejemplo, cuando hay antecedentes de violencia intrafamiliar, ¿no? O violencia doméstica, cuando hay algún antecedente de violencia, cuando es por actos de homofobia precisamente, también lo señala. Se agrava la penalidad cuando la víctima es menor de edad o tenía algún tipo de incapacidad o de deficiencia mental. Y hay otros más elementos, por ejemplo, cuando permanece incomunicada. Hay muchos casos en donde se la llevan, las incomunican y luego las victimizan, les privan de la vida, eso es un feminicidio. Cuando los cuerpos presentan huellas de violencia física infamantes, cuando son infamantes, eso es la gran mayoría de los casos que encontramos, que además no solamente es que las priven de la vida, es que las huellas de violencia que hay sobre sus cuerpos son infamantes, son expuestos sus cuerpos desnudos, son la violencia que hay en sus cuerpos, sobre todo la violencia sexual, que ese es otro elemento. Cuando hay algún tipo de abuso de violencia sexual, antes, durante o después de la privación de la vida. Le preguntábamos a la fiscal acerca de si había, por ejemplo, la intención por parte de la autoridad de minimizar los casos o de, digamos, tratar de que este asunto no se volviera un escándalo o algo así. Y ella nos decía que no era así y que por el contrario lo que hacían era seguir específicamente el protocolo. En ese sentido, dado que las versiones son encontradas, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo falta en la fiscalía? ¿Hay falta de capacidad, falta de intención política, falta de qué? Es todo lo que acabas de decir junto, porque hay falta de voluntad política, hay incapacidad, hay ineficiencia. O sea, se les ha pedido que creen los centros integrales de justicia. Desde hace tiempo, Jalisco ocupa el último lugar a nivel nacional en el atraso que tenemos en el sistema de procuración de justicia, y en el tema de las mujeres estamos, si en el otro, en general, estamos en el último, el tema de la justicia, del acceso a la justicia, las mujeres estamos atrás, ¿no? O sea, es decir, los centros integrales de justicia comenzaron a funcionar en el país desde hace muchos años, en diversos estados, particularmente en Chihuahua, por ejemplo, que es de los primeros estados en implementar ante la problemática de violencia y de feminicidios que estaban en ese lugar, de manera inmediata implementar los centros integrales de justicia. Aquí el año pasado lo anunciaron en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo anunciaron. Y ahora lo vuelven a anunciar. Ahora yo tengo la esperanza de que ahora sí se cumpla, porque por lo menos ya hay como más elementos concretos para decir sí, ya tienen un lugar fijo, ya se va a crear, qué bueno que se haga esto. Pero la Procuraduría no está funcionando, la Fiscalía ahora, ni funcionó antes como Procuraduría, ni está funcionando ahora como Fiscalía, porque primero esos protocolos no sirven, tienen que hacer otros protocolos que tengan de manera efectiva la perspectiva de género, y segundo, tienen que capacitar a su personal. Precisamente a propósito de la fiscal, le invitamos a ella, recibieron una invitación de la Fiscalía por parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, al cual también formó parte. Dimos una capacitación hace 2 semanas en Culiacán, Sinaloa. Fue una capacitación regional internacional, porque trajimos expertas y expertos internacionales en el tema de investigación precisamente del delito de feminicidio,
Invitamos, por ejemplo, de Chihuahua estuvo el fiscal general de Chihuahua, estuvo en esa capacitación. De Monterrey estuvieron los coordinadores de las fiscalías especializadas, estuvieron en esa capacitación. De Tijuana, de Sonora, es decir, de diversos lugares del norte estuvieron. Invitamos aquí a Jalisco, primero nos confirmaron la presencia y la participación de la fiscal en derechos humanos y un auxiliar más de su fiscalía. Un día antes nos cancelaron y no fueron. De Jalisco no tuvimos la presencia de nadie. Entonces, ¿de qué te habla de eso? De que no tienen interés. Era una capacitación gratuita, les pagábamos su traslado, sus viáticos, su avión, su hospedaje, porque nos interesaba que se capacitaran, que estuvieran allá. No fueron. Entonces, hay desinterés, hay falta de voluntad política, hay ineficiencia, hay ignorancia también. Muy bien. Vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando con Guadalupe, con Jess y con la regidora acerca de estos temas. Y bueno, pues también abriremos dos aspectos que tienen que ver con la violencia en contra de quienes viven la diversidad sexual, pero también contra quienes viven la violencia institucional al ir a denunciar que son víctimas de alguna agresión por parte de quienes deberían estarlas protegiendo. Ya regresamos.